Vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, una serie específica para matrimonios. Esta serie se titula Matrimonios en la Biblia. Y vamos a hablar sobre un matrimonio, realmente un matrimonio especial, peculiar, que es Noé y su esposa. A mí me tocó la parte más fácil porque yo voy a hablarle a los hombres. A mi esposa la Biblia nada más dice, y Noé y su esposa entró en el arca, entonces yo también estoy a la expectativa de cómo va a desarrollar el mensaje mi esposa, pero yo voy a hablarle a los hombres, aprendiendo algunos principios sobre Noé como esposo. Ahora Noé, todos conocemos la historia. Noé representa a la 10ª generación desde Adán. El padre de Noé fue Lamec. Y el nombre de su esposa, no lo dice la Biblia, pero según la tradición judía fue Naamá. Y sus hijos, sabemos, fueron Sem, Cam y Jafet. A quienes engendró cuando él tenía 500 años, imagínense. Algunos engendran hijos a los 40, ya están, ay, ¿cómo le voy a hacer? O sea, aquí que sirva de motivación, ¿no? 500 años, y ahí fue cuando engendró a sus hijos. Ahora, el relato genealógico de Noé dice, en Génesis 5, 28 al 29, dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora, ponte a pensar, yo quiero que te metas aquí en la vida de Noé. ¿Te has preguntado qué tipo de presiones enfrentaron Noé y su esposa? O sea, ponte a pensar en ellos como matrimonio, no en el hombre que construyó el arca y metió animales y fueron salvados. No, ponte a pensar en ellos como matrimonio. Lo cierto es que no la tuvieron fácil. Lo que sí sabemos es que ellos estaban en una época disoluta. Jesús, en Mateo 24, 37, nos brinda una clara perspectiva de qué era lo que sucedía en aquellos tiempos. Y Jesús dice que antes del diluvio, en los días de Noé, los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esto habla de una práctica pecaminosa habitual, algo que era ya considerado natural, normal. Esto señala las licencias sexuales de los hombres. En los tiempos de Noé, la poligamia era considerada una forma natural, algo bien visto. El matrimonio, como Dios lo había establecido, un hombre, una mujer, había perdido su valor. Los hombres se corrompieron, se debilitaron los roles, disminuyó la santidad. Ellos llevaban a cabo sus propios deseos ilícitos y era algo aprobado por la sociedad. Era normal que un esposo tuviera muchas esposas, lo cual era contrario a la disposición de Dios. Pero ¿qué sucedía? Que cuanto más se multiplicaban los hombres, más esposas tenían. Entre más esposas tenían, ¿qué creen que sucedía? Más aumentaba la maldad y la degeneración. Y esto lo podemos ver en Salomón. Es un ejemplo muy claro. Si alguno deseaba tomar esposas, o si alguno deseaba tomar el ganado, cualquier cosa que le perteneciera al prójimo, realmente no tenía que rendir cuentas a nadie. No había justicia, no había derecho, sino que una persona podía prevalecer o quitarle o ultrajar a su vecino a la fuerza y lo podía matar, y si lo hacía no había ningún problema, él no pagaba las consecuencias. Esos actos de violencia, realmente el derramar sangre de otras personas, ellos lo veían con mucha indiferencia, era algo muy normal, muy habitual. Ese era el mundo en los tiempos de Noé. Y vemos en la Biblia que Noé, como un hombre de Dios, fue un gran ejemplo como esposo. En medio del caos que vivía en su época, dice la Biblia que fue llamado por Dios. ¿Y qué significa Noé? Noé significa reposo, alivio y seguridad. Eso significa el nombre de Noé. Y él fue llamado por Dios precisamente para brindar esto en una época, en un tiempo de mucho caos, de inseguridad, de corrupción. Y esto habla, el nombre de Noé, reposo, alivio, seguridad, ¿qué es lo que significa? Esto habla de plenitud, que Noé sería un hombre bendecido por Dios para traer plenitud.
Fue en su época en que el mundo estaba inundado de maldad y este hombre como esposo, escuchen, como esposo, él supo ser un fiel protector y proveedor de su familia. Esto es algo realmente increíble. Dice la Biblia en Génesis 6:5 que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón, de los pensamientos de ellos, era continuamente hacer lo malo y lo malo. Después dice en el versículo 6 que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y luego vemos en el versículo 8, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es algo muy importante, porque entre todos los hombres Dios no encontró a ningún otro como Noé. El verso lo dice claramente, él fue quien halló gracia delante de Dios. No había otro como él, no había nadie más. Ahora, Noé como esposo, él también era fiel. Escuchen esto, por favor, hombres. Él era fiel a sus principios espirituales. Como esposo fue alguien que vivió con integridad, que vivió en obediencia a los mandamientos de Dios, que se santificó a pesar de la inmundicia que había a su alrededor, que se alejó de las costumbres de aquella época. Y esto me habla de un hombre, Noé, que no se amoldó al mundo de su época, como dice Romanos 12:2. Él no se amoldó al mundo de su época, sino que fue transformado mediante la renovación de su mente, y día a día él fue comprobando cuál era la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Como hombre, pregúntate lo siguiente, como hombre, ¿tú qué tipo de tentaciones crees que él enfrentó? ¿Qué tipo de tentaciones él enfrentó en su vida? Digo, esto es muy interesante de analizarlo, porque seguramente lo que él vivió no era algo fácil. Lo que él atravesó no era algo sencillo. Noé, en medio de esa inmundicia, en medio de esa aberración, de esa degeneración que había en su época, vemos a un hombre que perseveró en santidad, que perseveró en fidelidad a Dios. Y eso es algo realmente que debemos tener en cuenta. ¿Por qué motivo? Porque él fue quien halló gracia delante de Dios. Ahora, ¿tú crees que Noé no enfrentó tentaciones sexuales? Obviamente. Y seguramente se le presentaron oportunidades de involucrarse en toda clase de inmoralidad sexual, idolatría y perversiones. Ahora, si él hubiera querido seguir las costumbres de aquella época, la gente, la sociedad lo hubiera visto normal, pero él no se hubiera distinguido de los hombres de aquel tiempo. Ahora, es alarmante la facilidad con la que aún hombres cristianos se están envolviendo en prácticas inmorales actualmente. Estaba leyendo una encuesta hecha en Estados Unidos entre 388 hombres adultos cristianos entre una edad de 31 a 49 años. Esta estadística arrojó un resultado realmente alarmante. Dice que el 77% de los hombres cristianos entre esa edad ha mirado pornografía. El 64% ve pornografía al menos una vez al mes. El 18% admite ser adicto a la pornografía. Y el 8% restante aseguran que están por convertirse en adictos porque están perdiendo el control. Estos resultados solamente nos arrojan una mejor comprensión de la magnitud del problema. Ahora, Noé, ¿tú crees que él no tenía la oportunidad de ver pornografía hablando en aquella época? ¿De regodearse con esa clase de inmoralidad? Pero ¿saben? Él fue un hombre justo delante de Dios como esposo. Ahora, yo quiero preguntarte, hombre, ¿cuáles son los desafíos que tú enfrentas como esposo para vivir en santidad el día de hoy? ¿Cuáles son los desafíos que estás enfrentando al tratar de vivir como un esposo fiel? Como un hombre íntegro, como un hombre verdadero, un hombre justo. ¿Qué habría pasado si Noé hubiera dicho, bueno, es que esto es demasiada presión para mí, soy hombre, tengo necesidades,
Mi esposa no puede satisfacer todas mis necesidades. No puedo vivir de una manera justa delante de Dios en medio de esta generación que me está trayendo, que me está seduciendo, que me está corrompiendo. Entre algunas de las cosas que yo pienso que pudo haber dicho, si Noé hubiera sido impío y se hubiera dejado llevar, entre una de esas cosas, él hubiera a lo mejor justificado y dicho, es que todos a mi alrededor viven de una manera deshonesta. O sea, es normal que un hombre tenga más de una esposa, es normal que un hombre se meta con una prostituta, es normal, no pasa nada. Si Noé no hubiera sido justo, esos hubieran sido sus argumentos. Y hubiera solamente estado pensando en hacer lo malo. Ahora, ciertamente es difícil resistir la tentación. Pero Noé, ¿qué hizo? Se mantuvo justo, se mantuvo íntegro delante de Dios. Ahora, la vida de Noé no fue fácil como hombre, y quiero reiterar eso, no fue fácil como hombre. Pero, ¿cómo manejó todo esto? ¿Cómo lo manejó? Manteniéndose firme en sus principios, en sus convicciones, en medio de una decadencia moral y espiritual que estaba creciendo vertiginosamente. Ahora escuchen lo siguiente, por favor. En la búsqueda de satisfacción, muchos hombres han perdido el significado de la hombría, rindiendo su integridad a cambio de un soborno, rindiendo su fidelidad a cambio de una noche de placer con mujeres ajenas. Ejemplo de esto en la Biblia tenemos a David, a Salomón, a Giezi. Son ejemplos de esto, de lo fácil que es ser seducidos. ¿Por ustedes creen que a Noé no le pesaba ser motivo de burla ante los demás? El ser motivo de descrédito. Él y su familia estaban en boca de todos. Realmente había una crítica muy fuerte, había un ataque, había calumnias. Sin embargo, a pesar de todo esto, él como hombre, como esposo, como padre, se plantó firme en la verdad de Dios. Y su vida fue un ejemplo de cómo, a pesar de la crueldad, la humillación y el desprecio cruel, fue firme en sus convicciones. Él no vaciló en cuanto a sus creencias. Y él superó toda tentación. Y superó todo pensamiento peligroso y lujurioso que lo hubiera llevado a desistir en su llamamiento de Dios. Noé se destacó de la gente de su tiempo, y eso claramente lo dice la Biblia. Al ser llamado un hombre justo, esto habla de que él fue un hombre prominente, fue el único. ¿Y de qué manera se destacó? Viviendo esa vida ejemplar. Mientras que los hombres de aquella época mentían, Noé hablaba verdad en su corazón. Mientras que los hombres de aquella época tenían muchas mujeres, Noé fue fiel a una sola mujer. Y Noé caminó con Dios, lo cual lo sitúa en la misma situación y el mismo camino y la misma línea de su bisabuelo Enoc, que fue un hombre también íntegro ante Dios. Esto habla de un hombre que vivió obedientemente, habla de un hombre que tenía una relación profunda y continua con Dios, por eso él fue un hombre justo. Y la Biblia, algo que también nos resalta respecto a Noé fue que él hizo todo lo que Dios le dijo conforme se le ordenó. Esto lo podemos ver en el versículo 13 del capítulo 6. Dice la Biblia, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y en el versículo 14 el Señor le dice a Noé, hazte un arca. Esa fue toda la indicación, hazte un arca. El versículo 22 dice, Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. A mí me impresiona esto, porque me doy cuenta de que Noé como esposo y como padre, él enfocó todo su esfuerzo, sus recursos, su vida, ¿a qué? A construir el arca. Esa era su ocupación principal. Yo no me imagino a un Noé diciendo, es que hoy me toca fútbol con los amigos.
Es que quedé de ir a jugar PlayStation, ¿verdad? Allá con los de la secundaria y nos vamos a juntar otra vez. No, Noé se comprometió con la causa de Dios, en cuerpo, en alma, en espíritu, y junto con él también su esposa y sus hijos. Esta fue la misión que Dios le dio y él estaba siendo diligente en ese llamamiento que Dios le había dicho, que Dios le había dado. Y Noé hizo todo de acuerdo al plan de Dios, todo de acuerdo al plan de Dios, lo cual no era fácil, no era sencillo. Aun cuando construir un barco en tierra seca era una locura en aquella época, porque no conocían lo que era lluvia. Y eso le ganó el repudio de la sociedad, su obediencia. No es de extrañar que el proverbio diga, Proverbios 29-27 diga lo siguiente: el bueno odia la maldad del malo y el malo odia la maldad del bueno. ¿Qué nos enseña Noé como padre, como esposo? Nos enseña que hay cosas, escuchen hombres, que hay cosas que son más importantes que la vida misma. Que hay cosas que son más importantes que tu entretenimiento o que tus intereses. Y aquí estamos viendo el ejemplo de un esposo que está actuando oportunamente sobre una necesidad que es mayor o más grande que sus propias fuerzas. Vemos aquí a Noé como esposo, que él fue obediente a Dios. Y ¿sabes? Por esa obediencia, su familia fue salvada. Su familia fue bendecida. Y eso queda demostrado en su disposición de obedecer a Dios sin cuestionar los mandamientos de Dios sobre el arca. ¿Tú crees que Noé no tenía muchas dudas en su cabeza respecto al plan de Dios? Seguramente él tenía muchos cuestionamientos. Quizás en algún momento pasó por él la incredulidad de decir, ¿cómo va a ser posible que va a venir un diluvio, que va a destruir todo? ¿Cómo será esto posible? Pero ¿sabes? Él opacó esas voces internas y él obedeció a Dios. Un esposo, un hombre que es obediente a Dios, amará a su esposa y como resultado de ese amor por ella, se va a ganar su respeto y se va a ganar también la sumisión de ella. ¿Por qué? Porque ella va a corresponder a ese amor al sentirse amada, protegida y segura. Esa es la respuesta que habrá. Ahora, el grado de obediencia de Noé fue tal que a pesar de que nunca habían visto lluvia, él se puso a construir y puso manos a la obra en un lugar donde ni siquiera había playa, lo cual era todavía más absurdo. Y la Biblia señala la vida ejemplar de Noé, lo cual nos habla de un buen padre y de un buen esposo, de lo que él realmente fue. ¿Por qué? ¿Por qué aseguro eso, que él fue un buen padre y un buen esposo? Porque su familia, tanto su esposa y sus hijos, asumieron ese llamado que Dios le había dado. ¿Y qué hicieron? Contribuyeron. Noé contó con sus hijos y con su esposa para la tarea que Dios le había encomendado. Y juntos trabajaron en la construcción de esa arca. ¿Qué pasa el día de hoy? Muchos hombres no son conscientes o han perdido esa conciencia de que siguen siendo responsables de sus familias. Si Noé como esposo hubiera sido un varón o un hombre pasivo o negligente y no hubiera sido esforzado ni hubiera sido un buen ejemplo, las consecuencias hubieran sido totalmente devastadoras. Su esposa, para empezar, no lo habría respetado y hubiera provocado a sus hijos a volverse negligentes y desobedientes. Imagínense a Noé construyendo el arca y con una esposa que no lo respeta y con hijos negligentes, perezosos. Pónganse a pensar en ese panorama. Pero el hecho de que ellos contribuyeron y apoyaron a Noé en este proyecto habla del buen padre y el buen esposo que él era, en instruir y enseñar a sus hijos. Y el resultado, escuchen por favor esto, el resultado de un hombre pasivo
Va a ser una esposa ansiosa, insegura, desconfiada, frustrada y llena de inagotables preocupaciones. Muchas de las cuales esas preocupaciones son cosas que una mujer no debe llevar, pero al hombre, al no asumir su papel y su responsabilidad y su autoridad, la mujer tiene que sobrellevar todo esto. Porque ahora es ella la que está sobrellevando con una carga que no le corresponde y que poco a poco la está debilitando. Noé fue quien llevó a cabo el llamamiento de Dios. Y él fue un dirigente excepcional. Ahora, ¿sabe por qué no se habla mucho de la esposa ni de los hijos de Noé? Porque se da por hecho que ellos trabajaron con él. Se da por hecho su diligencia, su entrega, su respeto, su trabajo, el apoyo que ellos le brindaron a Noé como ese hombre, un hombre que supo influir adecuadamente tanto en su esposa como en sus hijos. Y que cuando Noé les compartió el llamado de Dios, ellos no lo tomaron por loco. La esposa no lo juzgó como hizo la esposa de Job. No, ya sabes qué, ya maldice a Dios, como un arca, ¿estás loco? No, la Biblia no nos da pie a nada de eso, de su familia. ¿Qué hizo la familia? Vamos contigo, papá. Y la mujer, vamos contigo, viejo. Si Dios te habló, estamos contigo y vamos a hacerlo juntos. Eso habla de que Él inspiraba la vida de su familia, que Él los impulsaba, que Él los motivaba. ¿Y qué sucedió? Que su liderazgo influyó en su familia. Ese es el papel que nos corresponde, hombres. Es el papel que nos corresponde. Cualquiera puede conducir un barco, cualquiera puede agarrar el timón de una embarcación, pero se necesita un líder para trazar el rumbo. Se necesita un líder para establecer el camino más eficaz para llegar a un punto, a un puerto, a un destino. ¿Por qué razón? Porque un líder, un hombre, un varón, un esposo, un padre que ame a Dios, es alguien que va a prever, alguien que se va a anticipar de todas las cosas antes de zarpar. Y habla de un hombre que tiene en claro cuál es el destino. Noé era un hombre seguro de lo que Dios le había hablado. Y a pesar de que esto resultaba ser una locura para los hombres de aquella época, él estaba confiado, seguro. Él estaba dirigiendo a su familia correctamente. Él conocía las necesidades que vendrían. Él sabía del equipo que necesitaría para elaborar el proyecto de Dios. Pero también él conocía los problemas que se avecinarían, los obstáculos que se presentarían y que podrían interferir en la misión. ¿Pero qué hizo? Dirigió a su familia. Le dio confianza, seguridad, alivio a su esposa y a sus hijos. Ahí está Noé. ¿Qué vemos respecto a Noé? Quiero mencionarle 4 puntos. Como hombre, como esposo, Noé mostró, número 1, compromiso. Número 1, compromiso. Como esposo y padre, tenía a su cargo tareas importantes. Entre una de ellas era proveer para su familia, proteger a su familia de cualquier cosa destructiva para sus mentes, para sus cuerpos y sus espíritus. Y él dirigió a su familia en la dirección de la voluntad de Dios. Eso es algo que un hombre tiene que hacer. Un esposo tiene que hacer, asumir ese compromiso. Número 2, Noé mostró también convicción. Mire, él actuó no sobre lo que sentía, no sobre lo que él quería, no sobre lo que a él se le hacía mejor. Él actuó de acuerdo al mandamiento de Dios. Él obedeció el mandato de Dios. Noé no solo fue un hombre, no solo que influyó en su familia sobre qué creer, sino también influyó en ellos de por qué creer. Y hay una gran diferencia entre solo creer y el por qué creemos lo que estamos creyendo. ¿Por qué? Ese es el punto. Noé conocía su fe.
Noé conocía al Dios al que estaba obedeciendo. Y uno de los graves problemas en las familias actualmente es que el esposo que no conoce su fe lo suficientemente bien, lo que va a hacer es desorientarlos y llevarlos por caminos que no debieron ir. Aquí es una gran responsabilidad para nosotros, esa convicción. Número 3, Noé también mostró reputación. Como esposo fue un hombre de integridad, un hombre de fidelidad, en el que confiaba en su esposa. Confiaba en sus hijos y su esposa y sus hijos que confiaban también en él. Porque fue un hombre de pureza moral, espiritual, que guardó su conducta, su testimonio como un hombre. Él les dio ejemplo. Cuando ingresaron al arca, ¿quiénes ingresaron? Los hijos de Noé, ¿con cuántas esposas? Una cada uno. Con su esposa, con su respectiva esposa. ¿De qué nos habla esto? Del ejemplo que él transmitió a sus hijos. De que él fue un buen testimonio. De que él les enseñó lo que era el diseño de Dios en el matrimonio, en la relación, en la familia. Y ahí está el testimonio también de los hijos. Cada uno de ellos, Sem, Cam, Jafet, subieron con su respectiva esposa. ¿Verdad? No con 2, no con 3, no con 4, con una. Como Dios lo había establecido. Y número 4, Noé mostró edificación. ¿Esto de qué nos habla? De que Noé fue constructivo, Noé fue diligente. No solamente construyó un arca, sino que también trabajó en edificar a su familia, en brindarle seguridad a su casa. Pasaba tiempo con su esposa, pasaba tiempo con sus hijos, los animaba a trabajar en la obra de Dios. Ahí está. Tenga presente esto: compromiso, convicción, reputación y edificación. 3 aspectos importantes de un hombre, de un esposo. Entonces, debemos aquí entender el llamado que tenemos de parte de Dios. Y mire, por esposos pasivos y negligentes, ¿qué está sucediendo? Muchas esposas están tomando el martillo y los clavos y cortando la madera y poniendo cera en la estructura del arca, algo que le corresponde al hombre, mientras el esposo está ocupado en tareas que restan mérito a su hombría. Es lo que está sucediendo con muchos esposos cristianos. Y por esa negligencia en el varón, muchas esposas están viéndose obligadas, forzadas, empujadas a asumir los problemas de la familia debido a la falta de hombría de sus maridos. Y ahí están las esposas rectificando problemas que el esposo provoca. Es una realidad. Ocupándose de sus hijos en todo y asumiendo responsabilidades que Dios nunca quiso que ellas tuvieran. Ese es el resultado de un hombre cuando es pasivo, cuando es negligente. ¿Y eso qué va a generar? Va a provocar más problemas, más pleitos, diferencias, porque la mujer está asumiendo un papel de autoridad que no le corresponde y el marido está bien relajado ante el autoritarismo de su mujer. Y luego vienen los problemas y que no nos entendemos y que no se me somete y que no me ama, porque no hubo un orden, no hubo una obediencia a Dios desde el principio. Ahora, si Noé ya no hubiera mostrado interés alguno en su decisión de obedecer a Dios, supongamos esto, y ya termino yo, esta responsabilidad, ¿sobre quién hubiera recaído? Sobre la esposa y sus hijos. Pero ¿qué hubiera sucedido si la esposa y los hijos dicen, sí, nosotros hacemos lo que mi papá no quiere hacer? Al no recibir el apoyo o el compromiso que corresponde, tanto la esposa y los hijos, el resultado sería que ellos perderían la confianza en él. Ellos se sentirían sin alivio, inseguros, vulnerables. Pero vemos aquí en el ejemplo de Noé como esposo que él afirmó su matrimonio mostrando un liderazgo firme de amor y centrado en la palabra de Dios. A pesar de todos los problemas, obstáculos y tentaciones que pudo presentarse, él fue un hombre justo delante de Dios. Noé halló gracia delante
de Dios. Y saben, el mundo en el que vivimos es una situación muy similar. Y realmente, ¿cuántos de los que estamos aquí ahorita, varones, hombres, realmente cuántos o de cuántos se podría decir halló gracia delante de Dios? Se santificó, obedeció, brindó alivio, seguridad a su familia, obedeció a Dios, influyó en su esposa, en sus hijos, los animó a la obra de Dios. Es bien interesante este lado de Noé como esposo, nos enseña bastantes cosas. Y ahora yo voy a darle lugar a mi esposa para que ella nos hable la contraparte con las mujeres acerca de la esposa de Noé. También aquí habrá algo muy interesante. Nosotros vemos que en la palabra de Dios dice que en Génesis 7:1 le da instrucciones Dios a Noé, ¿verdad? Y le dice: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y ahorita Eri pues nos dio la antesala, ¿verdad?, de cómo era la vida en los tiempos de Noé. Aún en el Nuevo Testamento se menciona en los tiempos de Noé cómo era, porque recuerde que cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, destruye esa ciudad, ¿sí? Pero en el tiempo de Noé no solamente destruyó una ciudad, destruyó a la humanidad, preservando solamente a los justos y sus hijos, su descendencia. Entonces, miren, aquí nosotros vemos que las instrucciones para Noé fueron claras y muy precisas, porque así es Dios con nosotros, ¿verdad? Sus instrucciones son claras y precisas y lo vemos en las Escrituras, pero conocemos un dicho mexicano que no hay más ciego que el que no quiere ver, y a veces nosotros omitimos ciertas partes, como se ha dado el caso que el hombre le dice a la mujer que se someta, porque la Biblia dice que se tiene que someter, pero luego el hombre olvida que dice que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y esa parte se la brincan. Incluso también nosotras a veces estamos así, le decimos al marido que nos tiene que tratar bien como vaso frágil, que tiene que amarnos como Cristo amó a la iglesia, y no nos sometemos. Y en los tiempos de Noé era así. Quizá no existían muchos matrimonios, y los que existían, pues a lo mejor el hombre no tenía una sola esposa, sino varias. Y vemos que ninguno de los matrimonios era justo delante de Dios, pero el Señor en su presciencia reservó a este varón lleno de justicia, de la justicia de Dios, y a su compañera. Y nosotros podemos saber, como hombres en lo natural, que el trabajo que Dios le delegó a Noé hubiera sido prácticamente imposible, humanamente imposible, hacerlo él solo. Y que dice también en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? ¿Qué dijo acerca de Adán? Le haré ayuda idónea. O sea, ¿qué es idóneo? Perfecto, que encaje, que haga lo que él no va a hacer. Es un complemento. Vemos aquí que el nombre de la esposa de Noé no se menciona. No lo mencionan las Escrituras, y si lo buscamos no va a aparecer en ninguna parte. Luego se dice que era descendiente de Caín, hija de Lamec, un hombre que no amaba a Dios, al contrario, era un asesino, no tenía temor de Dios. Entonces, si fue así, hermanos, estamos hablando de que una vez más vemos cómo Dios nos muestra su misericordia, sin importar de dónde vengamos, del linaje que tengamos, su misericordia nos alcanza. Y desde ahí vemos que Dios no nada más era para sus elegidos, para su pueblo, por así decirlo, sino para todos los demás. Y si fue así, pues es ella una gran muestra de la misericordia de Dios, ¿verdad?
al ser descendiente de Caín. Imagínense cómo eran los descendientes de Caín. La Biblia nos describe descendientes sanguinarios, nos describe descendientes idólatras. Pero, ¿qué hizo esta mujer para ser la esposa de Noé? Simplemente su corazón, un corazón dispuesto para que Dios lo usara. Algo que nosotros vemos en ella es que era una mujer justa. Como vimos ahorita, dice que no era un hombre justo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Eres el único hombre justo. Está hablando de una cabeza de hogar. Pero sabemos que Dios no le iba a dar una ayuda errónea, ¿verdad? Dios estaba preparando también a ella. Miren, como les dije ahorita, el nombre no lo sabemos. Según algunos historiadores, era ella. Independientemente que sea o no, como les dije, no es importante, porque lo importante es que su nombre estuvo escrito en el libro de la vida. Y a veces nos enseña más la historia de una persona que su nombre. Y este es su caso. Entonces, vemos que era una mujer justa. ¿Por qué? Porque fue la esposa que Dios eligió para Noé. Y en ese tiempo, hermanos, sabemos que era muy difícil mantenerse apartado para Dios, mantenerse santo, mantenerse puro. A lo mejor algunos de ustedes con la crianza de sus hijos les han dicho, es que tú quieres tener a ese niño en una burbuja. Y yo creo que ella, al ser una mujer justa y ser una mujer diligente, mucha gente pensó eso de ella o de Noé. Ustedes quieren tener a su familia en una burbuja, déjenlos que vengan, se diviertan, déjenlos que vengan y hagan lo que todos los jóvenes hacen. Pobres muchachos reprimidos, pobres muchachos, no conocen nada, no conocen mujer, vean, ya están grandes. Y probablemente fueron criticados. Bueno, casi con seguridad lo sabemos, ¿verdad? No solamente Noé, siempre nos hemos enfocado en Noé, que lo tildaron por loco, que duró muchísimo tiempo trabajando, todo eso nos vamos siempre hacia Noé. Pero como mencioné, no puede ser el trabajo de un solo hombre. Dios le dio 3 varones con sus esposas. Y vemos que le dio también a una mujer justa. Algo bien importante, hermanas, que nos enseña la esposa de Noé, es que ella aceptó su llamado a través de Noé, a través de su esposo. Ella no quiso estar en primer lugar porque sabía cuál era el lugar que le correspondía. Dios no habló con ella, ¿verdad? Dios habló con Noé. Y ella ya sabía que ella estaba preparada para servirle al Señor. Esto no fue que de repente, o sea, ellos vivían por vivir y que de repente Dios habló. Ellos estaban esperando en el Señor porque sabían que había un propósito para el cual se habían preparado desde el principio. Entonces, cuando Dios llama a Noé, ella entiende que su llamado es a través de Noé. Eso es importante para nosotras, que entendamos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro llamado. Nosotras muchas veces queremos tomar decisiones que no nos corresponden, y una de las cosas más comunes en el matrimonio es en la crianza de los hijos. A nosotros nos han llegado a contar matrimonios cristianos que los hombres no pueden corregir a los hijos porque las esposas intervienen y no dejan que el hombre tome su lugar para corregir y disciplinar. Y esto es estar tomando un lugar que no nos corresponde. Y en otros asuntos también, en tomas de decisiones que nosotros queremos salir y estar al frente, ese no es un lugar para nosotras. Debemos ser como esa mujer que supo cuál era su llamado, o como algunos lugares donde la mujer es la que lleva el ministerio y el hombre está sentado cada domingo, la mujer predica y él sentado porque dice,
yo no tengo el llamado lo tiene ella. ¿Ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que un día un varón que llegue delante de Dios le diga, no, Señor, es que ella crió a los hijos porque era su llamado? Yo no tuve ese llamado, yo no lo sentí, Señor. O que nosotros lleguemos como mujeres delante de Dios y que el Señor nos diga, nunca dejaste que tu esposo corrigiera a tus hijos, porque sabemos que nuestra familia es algo que Dios nos delegó y cuando lleguemos delante de Él vamos a rendir cuentas de ellos, ¿sí o no? De nuestros hijos. Y que el Señor nos diga, ¿qué hiciste con tus hijos? Ay, Señor, es que mi esposo era pasguato. ¿Era pasguato o se amoldó a tu autoritarismo? Es que yo sentía que él era así. No podemos hacer eso, no podemos dejarnos llevar por emociones y sentimientos. Cuando una mujer acepta su lugar, acepta su llamado a través de su esposo, va a tener bendición como esta mujer. Ella era diligente para los asuntos del Señor. Fíjense, este es un punto importante, era diligente. Y podemos ver que de toda su casa era la única. Tenía hermanos. Y sus hermanos, pues pensamos que tenía muchas cuñadas, ¿verdad? Muchas. Y de toda su casa era la única mujer justa. Yo creo que si nos ponemos a pensar, miren, la Biblia es un tesoro, que si nosotros nos detenemos en cada versículo y nos ponemos a pensar en lo que sucedió, nosotros lo leemos en 5 minutos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió en ese orden cronológico? ¿Qué pasó? A lo mejor ella no podía acercarse con su familia, porque ella estaba segura que sus hijos iban a ser contaminados por sus hermanos, por sus primos, y fue una mujer que tuvo que renunciar a su propia familia, al igual que Noé. Pero sabemos que la mujer, bueno, por lo regular, se vincula más con sus parientes, ¿verdad? Con sus padres, con sus hermanos, con la familia. Y ella renunció a todo esto. Yo no me imagino que ella todavía soportara convivir con sus familiares, siendo que se burlaban abiertamente de ellos. Era diligente en los asuntos de su casa. Y creo que nos la puede describir muy bien el Proverbio 31. Era una mujer que no comía el pan en balde, que veía por los de su casa. Ella no tenía criadas, pero hacía todo con sus manos y enseñó a sus hijos y a sus nueras a hacer los trabajos, delegaba. Vemos que ella pudo ser como una madre, una instructora para sus nueras. ¿De dónde salieron las nueras? ¿De qué familia venían? Lo leemos, como les dije, rápido, pero ¿qué implica 3 mujeres de diferentes familias, habiendo crecido en esa cultura pagana, en la casa de Noé? Imagínense los pleititos, ¿verdad? Y ella tuvo que tener paciencia con esas mujeres. Tuvo que tener paciencia con cada una de ellas y amarlas como ellas eran. Y sobre todo, enseñarlas a amar a Dios. Y yo creo firmemente que si ella no amara al Señor y tuviera esa convicción de quién era el Señor, no les hubiera transmitido ese amor. Tan fácil como esto, hermanos. Nosotros nos decimos cristianos. Decimos, soy de Cristo, y sabemos que hay ojos que siempre nos están viendo, ¿verdad? Nuestros hijos. Y ellos a lo mejor ya están grandes, la mayoría, pero hay hijos que están chiquitos todavía. Y que el día de mañana, que ellos tomen sus propias decisiones, ellos van a decidir si siguen al Señor o no. Y si nosotros hacemos todo lo que está
en nuestras manos, ejemplo, oración, guía, vamos a estar satisfechos. La decisión que ellos tomen, sea buena o no buena, vamos a seguir orando por ellos. Pero no va a haber un sentimiento de culpabilidad. Pero hay otros casos, hermanos, donde los hijos le dicen a los papás: ser cristiano yo, para ser como tú, no, gracias. Buscarme una esposa cristiana para tratarla como tú tratas a mi mamá, no. Toda mi vida he vivido en el cristianismo. Y mi mamá en la casa es una y en la iglesia es otra. Para ser como ustedes, no. La iglesia está llena de hipócritas, dicen muchos jóvenes. Y yo no creo que ella hubiera hecho eso. Fue una mujer que habló y vivió lo que decía. Porque yo no creo que esas mujeres hubieran entrado al arca nada más por conveniencia. A lo mejor alguno está pensando, pues sí, claro que iban a entrar, pues a ir a la salvación, ¿no? Pero no era así, hermanos, porque tuvieron que trabajar para poder entrar. No fue como, ay, me voy a vivir la vida loca y luego ya cuando llegue todo, yo me acerco. Trabajaron en conjunto. Entonces fue una mujer diligente en los asuntos de su casa. Primero enseñó a sus hijos porque los tuvo desde pequeños. No bastó con eso. ¿Han escuchado que es más fácil enseñar desde cero que enseñar cuando ya está una persona amañada? Y sí es cierto. Entonces ella enseñó a sus hijos, pero luego le tocó enseñar a sus nueras. Vemos que fue diligente también en el trabajo de la construcción del arca. No me la imagino sentada en la casa esperando que los hombres trabajaran, echándose aire. No me la imagino así. Era diligente, se levantaba, como les digo, Proverbios 31 la describe. Ella trabajaba. Y miren, que los tiempos aquellos también tenían sus propios afanes. A veces nosotras, mientras nuestros maridos están trabajando, estamos de ociosas perdiendo el tiempo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, nadie se despierta en la mañana diciendo, hoy voy a perder 2 horas en las redes sociales. ¿Verdad que no? ¿O usted se despierta así? Pero a veces nos pasa. Ella tenía sus intereses y como les digo, siempre hay distracciones, en todo el tiempo ha habido distracciones. Lamentablemente ahorita para nosotros una de las distracciones más grandes son las redes sociales, ¿verdad? Conozco algunas mujeres, y no les digo que lo hagan, conozco algunas mujeres que Dios les dio una convicción y decidieron cerrar sus redes sociales porque se dieron cuenta que estaban pasando mucho tiempo de ociosas en ellas. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y algo que ella tuvo fue que fue diligente, no comía el pan en balde, se levantaba. A ver, una de las cosas que nosotros pensamos cuando hablábamos de ellos, no sé si se ha preguntado usted, ¿de dónde sacaban dinero para comer cuando todos estaban dedicados a la construcción del arca? ¿Han pensado en eso? ¿Cómo se mantenían? Su trabajo, su vida, su tiempo, su todo estaba dedicado a la construcción del arca. Era un trabajo de tiempo completo. ¿Y de dónde sacaban el dinero? Probablemente mientras los hombres trabajaban, a las mujeres les tocaba sembrar, lo cual nos dice que realmente toda esa familia tuvo que trabajar, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? El que no trabaje, que no coma. Entonces, el Señor tuvo que llamar a estas personas
y darles todo lo que ellos necesitaban. En este caso, esa diligencia de esa mujer que salía y trabajaba con sus manos, con su mente. También enseñó a sus hijos. ¿Cuántas de nosotras preferimos hacer las cosas nosotras mismas porque es más fácil que enseñar a los hijos a hacerlo? Eso sucede muy comúnmente. Decimos, es más fácil que no, si yo lo enseño, me voy a llevar aquí un rato y luego lo va a hacer mal y lo voy a tener que volver a hacer. Y es el pensamiento que nosotros tenemos. Y decimos, si yo lo hago más rápido. Imagínense que Noé y su esposa hubieran pensado eso. No, de aquí a que los enseñamos. O sea, ¿se fijan? Es pierda ahora y gane después, ese pensamiento. Pero nosotros pensamos en perder. Pero si enseñamos y perdemos ahora, vamos a ganar después, porque nuestros hijos van a ser diligentes, nuestros hijos van a poder lavar su propia ropa, doblar su ropa, van a aprender a ayudarnos a lavar baños, van a aprender a ayudarnos a hacer de comer. Y no vamos a ser nosotras las que vamos a estar trabajando toda la vida. Ahí están los muchachos ya grandes y no saben hacer casi nada. Ellos, como matrimonio, enseñaron a sus hijos a trabajar. Llevaron a sus hijos al Señor. Un matrimonio piadoso crió hijos piadosos. Entonces nosotros podemos ver que ella dedicó tiempo para ellos. Imagínense el trabajo de Noé solo, sin que sus hijos le ayudaran. Ahorita dijimos, ¿verdad? Por eso yo creo que le mandó Dios 3 hijos. Y pudo haberle mandado más, pero ¿qué dijo Dios? Con esos. Ellos pueden. Vemos que ella no descansaba. Yo creo que en este punto ya tampoco nos podemos imaginar a sus hijos y a sus nueras sentados, ¿verdad? Miren, yo vi una vez un video que me causó mucha gracia, me hizo reír bastante, pero es un claro ejemplo de lo que vivimos. Es un joven que parece que se fue a vivir solo de recién y le habla al fontanero. Y llega el fontanero y le dice, abre la llave y dice, no, todo está bien. Y le dice el muchacho, no, es que no sirve el fregador. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué dices que no sirve? Es que anoche que me fui a dormir dejé los platos sucios y cuando me levanté seguían ahí. Pues ya estaba solo, ya no estaba la mamá. ¿Y saben qué? No estamos lejos. Muchos de nuestros hijos no saben ni siquiera lavar un plato, no saben ni siquiera lavar unos calcetines. Y esta mujer enseñó a sus hijos a hacer de todo. Podemos hablar del contexto de ese tiempo, pero volveríamos a hablar de lo que ya nos mencionó Eri. Sabemos que era una mujer que amaba al Señor, porque si no, sus hijos no hubieran sido ese apoyo. Yo creo que de no ser así, aún los propios hijos hubieran renunciado, hubieran tildado al papá de loco y se hubieran retirado. Es que nosotros pensamos que por default, hermanos, como eran sus hijos, tenían que estar ahí. Y pensamos que como eran sus nueras, tenían que estar ahí. Pero ¿saben qué? No. Yo creo que ustedes han visto alguna vez en su vida hijos que abandonan a sus padres, que no tienen respeto por ellos. Y eso era costumbre ahí. Que no se respetara a los padres, pero eran jóvenes. Bueno, pues ni tan jóvenes, ¿verdad? No eran tan jóvenes, pero ellos respetaban a sus padres.
Vemos en Génesis 8:15, dice: entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo. Que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. ¿Alguna vez se ha preguntado usted de quién será descendiente? ¿Sem, Cam o Jafet? ¿No lo han pensado? Yo sí lo he pensado. Ay, ¿de quién seremos? ¿De quién vendremos, verdad? Se supone que nuestra línea debe ser de uno, pero pues ya debe haber combinación, ¿verdad? Pero sabemos que aún teniendo padres justos, la maldad se multiplica. Y lo vemos en la historia de Israel, ¿verdad que sí? Y vemos también que hubo padres muy malos y salen hijos piadosos. Algo tan importante también de esta mujer es que ella sabía a lo que iba. Cuando Dios le da las instrucciones a Noé, ¿qué le dijo? Vas a hacer un arca, le dio medidas, todo. ¿Y qué le dijo? ¿Vas a meter qué? ¿Vas a meter qué? Ajá, animales. Vas a meter animales. ¿A qué huelen los animales, hermanos? Feo. Y yo creo que entre más grandes, huelen más feo, ¿verdad? Yo creo que sí pensaron en eso. Es que yo pienso demasiadas cosas. Como, ¿qué hicieron con todo el estiércol? Dice la palabra, podemos pensar, ¿lo echaron al mar? ¿Había forma? ¿O lo tuvieron que reservar? Porque acuérdense que dice que Noé abrió una ventana para que el cuervo saliera. ¿Sí? La primera ave que salió fue un cuervo. Entonces lo que nos quiere decir es que tuvo que abrir una ventana para eso. Probablemente ellos tenían ya destinado un lugar especial para el estiércol. Ellos sabían a lo que iban. Imagínense. Y ella se preparó. Y a lo mejor entre las nueras se quejaban. Probablemente hasta los hijos pudieron llegar a quejarse. Pero creo que si era una mujer piadosa, hizo todo su esfuerzo para llorar a solas. Para ir delante de Dios a solas, para pedirle que le diera fuerza y no quejarse delante de su familia, no quejarse delante de su esposo, de sus hijos y de sus nueras. Porque a veces así nos pasa a nosotras también. La situación en la que vivimos nos está sobrepasando y no tenemos cuidado de lo que hacemos. No tenemos cuidado de lo que decimos y de cómo herimos. Y esta mujer, en el caso de las mujeres, es un ejemplo para nosotros. La mujer sin nombre, pero que nos enseña tanto. Y yo les pido que se lleven en su mente y en su corazón a este ejemplo de mujer, que viniendo de una ciudad y de una familia que realmente no solamente no amaba a Dios, sino aborrecía a Dios, porque ellos sabían lo que Dios había hecho con Caín. A ellos no les importó lo que Caín hizo, les importó lo que Dios le hizo a Caín. Y ellos aborrecían a Dios. Sin importar de dónde vino, decidió seguir al Señor y se sometió al llamado de Dios a través de su esposo. Eso debemos hacer, hermanas, someternos a nuestros maridos
Aun cuando nos sea difícil. La Biblia no dice sométete a tu marido si él es buen esposo, sométete si él es diligente. Dice que nos sometamos a la autoridad de nuestros esposos. Y cuando tú lo hagas, va a haber bendición en tu casa. ¿Sí? Pues llévense esta palabra, realmente cambia el panorama, ¿verdad?, del matrimonio de Noé y su esposa. Y nuestro deseo como pastores es que ustedes crezcan, que sus matrimonios sean sólidos, y que así como Noé, su esposa y sus hijos, que ustedes como familia construyan esa arca a la cual Dios los está llamando en este tiempo, en esta época, esa arca a través de la cual ustedes van a mantenerse seguros, a salvo, en la voluntad de Dios. Y entonces, ánimo, ánimo, levántense en el nombre del Señor y vamos a terminar orando, a terminar agradeciendo por ese tiempo. Toma la mano de tu esposa y es un compromiso con Dios, así como lo hizo Noé y su esposa, de decir: Señor, voy a hacer lo que tú nos has mandado. Asumo ese llamamiento que tú pones en nuestra familia. Cada familia tiene un llamado de parte de Dios, cada familia. Y Dios obra de una manera diferente en cada matrimonio. Y Dios está haciendo un llamado en este momento para nuestras familias. Tu familia no va a ser lo mismo a lo cual Dios nos ha llamado a nosotros. Ni nosotros vamos a hacer lo mismo a lo cual tu matrimonio y tus hijos han sido llamados. Y todos debemos ser entendidos en ese llamamiento que el Señor nos hace. ¿Y cuántos van a responder con fe? ¿Cuántos de ustedes se van a mirar a los ojos sonriendo y van a decir: vamos a hacerlo, vamos a obedecer a Dios? Aquí estamos, Señor. Te damos gracias por ese tiempo maravilloso, por este tiempo de enseñanza, de instrucción. Y hoy queremos venir ante ti, Señor, y te decimos: sí, haremos, construiremos esa arca, construiremos, obedeceremos. Dedicaremos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos a hacer tu voluntad, Señor. A hacer tu voluntad. Perdónanos si hemos fallado. Perdónanos si hemos sido negligentes, si hemos sido pasivos. Perdónanos, Señor, si como familia no hemos alcanzado ese estándar que tú esperas de nosotros. Hoy queremos comprometernos contigo, de obedecerte y amarte con todo el corazón. Y no solo eso, sino de servirte, de vivir haciendo tu voluntad, de instruir a nuestros hijos en tu verdad, en tu palabra, en tus caminos. Bendícenos, Señor. Que nuestra obediencia pueda ser esa causa de bendición para nuestra familia, así como lo fue Noé y su esposa.